Abre tu Biblia en Eclesiastés capítulo 12. Como decíamos, el día de hoy concluimos nuestro estudio de Eclesiastés, que le hemos llamado Debajo del Sol. Y yo quisiera leer los primeros 8 versículos de este capítulo, aunque vamos a verlo todo, pero después de leer los 8 versículos, orar y comenzar a meditar en lo que Dios tiene que decirnos el día de hoy. Dice así, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra una vez más, Señor, y venir a conocerte un poco más y conocer tu voluntad para nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Guíanos, dirígenos, Señor. Haz tu obra, Señor, entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Salomón comenzó a aconsejar a los jóvenes desde el capítulo anterior. En el capítulo 11, versículos 9 y 10, encontramos cómo Salomón comienza este consejo. Lo primero que les dice a los jóvenes es: alégrate en tu juventud. Este es el tiempo en que tienes que gozarte, alegrarte. Pero, como explicaba el pastor Alex la semana pasada, haciéndolo tomando decisiones sabias, buscando la sabiduría de Dios, buscándole a Él, y esto va a producir ese gozo y esa alegría. Pero también les dice: quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal. Y hablábamos de cómo el enojo, nos hablaba el pastor Alex, que el enojo habla de la preocupación y la angustia. El joven es invitado a estas dos cosas: alégrate y quita la preocupación, la angustia. Y muchas veces esta preocupación y angustia proviene precisamente de lo que se avecina, de lo que se acerca. Lo veremos el día de hoy. Pero Salomón dice: quita esas preocupaciones. Pero el tercer consejo está en la porción que estamos viendo el día de hoy. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Esta palabra acuérdate no es acuérdate porque se nos olvidan las cosas, ¿verdad? No es simplemente, hey, se te olvida, acuérdate. Sino la palabra acuérdate aquí habla de poner atención y considerar con la intención de obedecer. Eso es lo que significa la palabra acuérdate. Así es que alrededor del libro que hemos estado estudiando, y como hemos visto, ¿verdad? La vida debajo del sol, en la cual no hay ninguna perspectiva eterna, ninguna consideración de quién es Dios. Salomón al final del libro le dice a los jóvenes: considera a Dios. Acuérdate de tu Creador. Y es que en este mundo, debajo del sol, no se le considera a Dios. El joven no debe de ignorar que Dios es Dios. Y no solamente que Dios es Dios. Checa como dice: acuérdate de tu Creador. No es la primera vez que se menciona la palabra Dios en el libro, pero sí la primera vez que se menciona a Dios de esta manera, como el Creador. Todo el tiempo ha estado hablando de la vida debajo del sol.
Y por primera vez Salomón rompe esa barrera y le dice al joven, acuérdate de tu creador, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que te hizo a ti. Al decir acuérdate de tu creador, está invitando a considerar lo que leímos juntos, el Salmo 100 al principio de la reunión, ¿verdad? En el Salmo 100, el salmista, muchos consideran que es David el que escribió ese salmo, dice, reconoce que Jehová es Dios, que Él te hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es precisamente eso. Acuérdate y considera a Dios como aquel que te creó. Y cuando lo piensas de esa manera, aquel que te creó, tienes que considerar no solamente que te creó, sino que te creó para algo. ¿Estás de acuerdo? Cuando alguien hace algo, crea algo, construye algo, lo construye con una función, con un propósito, con un objetivo. Así es que esta invitación no solamente a considerar a Dios, sino a considerarlo como aquel que te hizo con un propósito, con un destino, con un objetivo. Y por lo tanto, como dice el salmista, no te hiciste a ti mismo. Tú no te hiciste a ti mismo. Por lo tanto, le perteneces a Él. Considéralo como tu dueño. Considéralo como aquel que tiene un destino y un propósito para ti. Y dice ahí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No esperes más tiempo, hazlo ya. Pon a Dios en primer lugar en tu vida hoy, en tu juventud, en ese momento en el que estás. El comentarista Warren Grisby dice que este versículo le recuerda cómo Jesús en el Sermón del Monte invita a las personas, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es un llamado a poner de prioridad a Dios en tu vida, ponerlo en primer lugar a Dios. Ahora es interesante porque se lo está diciendo a los jóvenes. ¿Hay jóvenes acá? Sí, hay algunos jóvenes. ¿Hay jóvenes de corazón acá? Ah, caray. ¿Cuándo te conviertes de joven a joven de corazón? ¿A los 40, 45? ¿En la crisis de los 50? Sí. Ahorita en tu juventud, pon en primer lugar a Dios. Ahora, algunos somos jóvenes de corazón, ¿verdad? Nos acordamos de nuestra juventud. Y yo pienso que si a mí hubieran llegado a los 20 años a decir, pon en primer lugar a Dios, híjole, era complicado. Mi vida estaba siendo guiada por mi propio corazón, por mis deseos, por los placeres que yo encontraba, por mis propios objetivos. Porque es en la juventud donde muchas veces lo que priorizas es tu propia vida, son tus propios sueños. Es que esta es la etapa, algunos el día de hoy, yo no sé, pero hay esta idea de es el momento de hacer dinero. Es el momento de estudiar y prepararse para ganar mi primer millón, ¿no? Esa es la idea. Pero Salomón te está diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es este mundo y sobre todo la juventud la que hace a un lado a Dios como creador y hace a un lado la eternidad. No lo considera. Alguna vez escuché a alguien decir, somos jóvenes y no tenemos miedo. Y a veces es así, la juventud es una juventud en la que dices, voy a hacer todo lo que yo quiera. Hace algunos años se lo conocía como YOLO. You only live once. Solo vives una vez, ¿no? Me encanta hacer referencia a esta canción, Forever Young. Me hace recordar que ya no soy Forever Young. ¿Se acuerdan de esa canción? Forever Young, I wanna be. ¿Se acuerdan de esa canción? No, hombre, la tocaban en los 15 años, cuando yo iba a los 15 años. Y algunos de ustedes escucharon Forever Young y estaban esperando otra canción.
Porque en cada etapa y en cada generación pareciera que hay este forever young. Y lo quiero vivir a mi manera. Y lo quiero vivir como yo quiera. Pero Salomón está diciendo, considera a Dios ahorita, en esta etapa de tu vida, como aquel que te creó, como aquel a quien le perteneces, como aquel que tiene un propósito y un objetivo para ti el día de hoy. El joven muchas veces no piensa en la eternidad. Piensa en el aquí y en el ahora, pero no piensa en la eternidad. Y sabes, meditándolo y pensándolo, hay evidencias que dicen lo contrario a lo que dice el joven. Dios no existe. Pero mientras más recursos tenemos científicamente, aquellos que estudian la ciencia, aquellos que utilizan los microscopios más potentes, se están dando cuenta. En la creación, en la naturaleza hay un diseño. Y si hay un diseño, hay un diseñador. Las evidencias marcan cada vez más que hay alguien que con una inteligencia superior acomodó todas las cosas como están acomodadas para que la vida pueda darse. Y no solo eso, hay eternidad dentro de nuestro corazón. Por más que queramos apagar ese sentimiento está ahí, forever young, el trascender. No hay plataforma de películas o series que no tenga una película o una serie que hable de trascender a esta vida. Que hable de cómo pasar tus pensamientos, lo que eres a una máquina o a poder prolongar más tu vida. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esa eternidad, esa noción de eternidad en tu corazón. Ahora aquí está Salomón diciendo, no ignores que Dios es tu creador. No es fácil hacerlo en la juventud. Yo le agradezco tanto a Dios que me rescató a los 24 años de edad. Literal, Él me rescató. Yo no lo estaba buscando a Él. Yo estaba viviendo mi vida como yo quería, alcanzando los objetivos que yo me había trazado. Y de repente Él llegó en un momento en que me hizo pensar como nunca antes acerca de la eternidad. Precisamente, ustedes lo saben, algunos lo saben, lo he dicho otras veces, la muerte de mi abuelo me abrió la puerta hacia la eternidad que nunca había considerado. Me hizo pensar, si él murió, ¿dónde está? Pero luego me hizo preguntarme, si yo muero hoy, ¿dónde estaría? Y a través de su palabra, ¿no? A través de su palabra, a través de enseñanzas que surgían de la palabra de Dios, conocí sin lugar a dudas que Él me amaba. A pesar de mi condición, a pesar de dónde estaba, a pesar de cómo era, Él me amaba. Y sin lugar a dudas me mostró su presencia, su obra en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, la victoria que Él obtuvo sobre el pecado y sobre la muerte por mí. Y me rescató. 24 años de edad. Y yo puedo decirte, joven, no joven de corazón, sino joven, que estás en los 20 años, que estás en tus años de adolescencia, de 12 a 18 años, es la mejor decisión que he tomado. Rendirme ante su amor y ante su gracia y ante su misericordia. Y no me arrepiento ni un segundo de haber dejado lo que dejé para seguirlo a Él. Alguien conoció a Cristo en su juventud. Alguien le entregó su vida al Señor en su juventud. Pon tu mano arriba. ¿No ha sido la mejor experiencia de tu vida? Poder ver su mano y su poder avanzando contigo, viendo milagros que Él ha hecho.
viendo su poder en tu vida, manifestando su amor y su gracia conforme van pasando los años. Salomón dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Este es el momento para hacerlo. Es el momento para considerar que Jesús murió en la cruz por ti, por tus pecados. Considerarlo como tu Salvador y como tu Señor. Y preguntarle como Pablo le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque es este el momento. Dice ahí el Salmo, Eclesiastés 12, versículo 1. Dice así, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aquí es donde se pone extraña la cosa. Hazlo ahora porque los días se acercan y son días malos. ¿Sabes qué llega con la edad? La vejez. Es inevitable. Vamos hacia allá. ¿Quién de los jóvenes de corazón dicen amén? De repente llega la vejez. Estabas en los 20 y de repente ya estás en los 30. Y llegan los 30 y cierras los ojos y amaneces y estás en los 40, ¿no? Y a medianoche ya estás en los 50. Dices, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Y no se pone mejor, se pone peor. Dices, qué fatalista, pastor. No, se siente. Ahora, Salomón tiene la delicadeza de compartirnos un poema para describir la vejez. ¿Viste lo que leí al principio? De repente se volvió algo muy poético. Empezó a hablar de las puertas, de las ventanas. Empezó a hablar de una casa. Empezó a hablar de las muelas, como de molino que muelen, pero que dice que están disminuyendo. Empezó a hablar de una morada, de una casa. Y la Biblia presenta una casa como una figura de nuestro cuerpo. En 2 capítulo 5, en el versículo 1, Pablo nos dice y compara nuestro cuerpo a eso, a una morada, a una casa. Dice él, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿en dónde? En los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra, ¿qué dice? Habitación celestial. El cuerpo es comparado como una casa, como una morada, pero es una morada terrestre, una morada temporal. Y lo que hace Salomón a partir del verso 2 hasta el 7 es utilizar una descripción poética de la vejez. Qué lindo. Lo hace de una manera muy tierna y muy poética. Comienza él diciendo así en el verso 2. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. La Biblia me presenta que la luz es la vida. Antes de que se empiece a apagar tu vida. No está hablando de que el sol se va a apagar, sino que tu vida comienza a apagarse. Y no solamente eso, checa la frase al final. Vuelvan las nubes tras la, ¿qué? Lluvia. O sea, llega la lluvia, se va y llegan otras nubes. Y cuando comienzas a crecer y a madurar y a sumar años a tu vida, viene una tormenta y detrás de esa tormenta viene otra tormenta. Déjame decirlo así. Un malestar viene tras otro malestar. Déjame dejarlo aún más claro. Una cita de doctor tras otra cita de doctor. ¿Sí o no? Hijo, mano. Y así es. Empiezas a envejecer y empieza a haber molestia tras molestia, molestar tras malestar. Cita de doctor tras cita de doctor. Tu cuerpo empieza a cambiar. Checa lo que dice en el versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa. Los comentaristas dicen,
los guardas de la casa, está hablando de los brazos, de las piernas, los guardas de la casa. Y sabes, comienzan a debilitarse, comienzan a temblar. Ya no son tan ágiles como antes, ya no son tan fuertes como antes. Dice ahí, se encorvarán los hombres fuertes, ¿no? Y entonces vas creciendo de edad y vas bajando de estatura. Dices, oye, pues si yo medía 1,85 y vas al geriatra, perdón, y te mide y dices, no, pues ahora mide 1,78. Y dice, ay, yo medía 1,85. Te lo explico. La columna tiene ciertas, estudié medicina y ni me acuerdo, pues, las vértebras y tiene un colchoncito en medio de esas vértebras. ¿Adivina qué? Se empieza a desgastar y se empieza a disminuir y te empiezas a encorvar, ¿no? Los huesos ya no son tan firmes como antes, los hombros empiezan a caer. Espérame, se va a poner peor. Mira, dice, ¿cesarán las muelas porque han disminuido? Se te empiezan a caer los dientes, a romper los dientes. Hace poco estábamos en el cine, me metí una palomita, la mordí y sentí que algo se rompió. Y dije, no, y le hice así, un pedazo de muela. Y dije, no puede ser. Le digo a mi esposa, me dice, ¿qué te pasó? Le dije, ¿qué es? Y le dije, pues un huesito de palomita. Me dice, ¿es el huesito? Le digo, no, es mi muela. Me quedé con la mitad de la muela en mi mano. A la semana, no sé qué otra cosa mordí y se rompió otro diente. Tus dientes empiezan a perder calcio y empiezan a caerse los dientes. Dices, ¿hacia allá vamos, pastor? No me estás dando mucho aliento. Pues es que es la verdad. Mira lo que dice después. Se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Qué significa esto? Tus ojos empiezan a fallar. Y mira, estoy utilizando lentes para poder leer eso, ¿no? Unos amigos me dijeron, ¿por qué no vas al oftalmólogo? Le dije, ya fui. Ya me sentó en su mesita, en su sillita. Ya me hizo todos los exámenes. Y me dice, no, tu vista está bien. Y le digo, ¿y entonces por qué no leo? ¿Cuántos años tiene? Y yo, Y le digo, ¿no me va a dar una receta? Me dice, no, lo que tiene que hacer usted es ir al Costco y venden lentes con graduación .5, 1, 1.5, 2 y se va ahí y se los pone y con los que lea bien, eso se compra. Y yo, ¿en serio? Sí. Los ojos empiezan a fallar, los músculos de los ojos ya no hacen la labor de poder enfocar y te tienes que poner lentes para ver. ¿Alguien dice amén? No. Las puertas de afuera se cerrarán. Algunos dicen, ya más viejito, ya no abres tanto la boca, porque tus dientes se cayeron y dices, me da pena. Pero también dice, dejan de escuchar. ¿Te ha pasado? ¿No? Que le hablas a la abuelita y la abuelita dice, ¿qué? ¿No? Y te dice, no, es que háblale del otro lado porque ya este oído ya no oye mucho. Eso es lo que sucede. No solamente eso, checa lo que dice ahí. Por lo bajo del ruido de la muela, dice, cuando se levantará a la voz del ave, ¿no? Te despiertas antes de que despierten todos. Cuando eras joven, ¿te dormías hasta qué horas? No, hombre, podías dormir hasta las 11, 12 de la noche. Ya cuando eres más grande, ya no. O sea, pones la alarma a las 6 de la mañana. ¿A alguien le pasa eso? Pones la alarma a las 6 de la mañana y de repente a las 5:55, pum, ya estás despierto. Y volteas a ver el reloj y estás esperando que se despierte el reloj. O sea, antes el reloj se despertaba y luego te despertabas tú. Ahora estás esperando que se despierte. Antes te despertabas y ya cantaban las aves. Ahora te despiertas y esperas a que las aves comiencen a cantar. Llegó la vejez. Mira lo que dice también. Y todas las hijas del canto serán abatidas. Dicen los comentaristas que esto es, ya no puedes ni siquiera cantar como cantabas antes. Tu voz empieza a cambiar. Eh,
no tuve la oportunidad de ir a ver a Paul McCartney. Me dijeron, tienes que ir a verlo, es la última vez que va a cantar sus canciones de los Beatles. Ya está. ¿Cuántos años tiene ese señor? ¿80 y tantos? No hubo oportunidad de ir, pero vi unos videos y canta, pero ya no es lo mismo. O sea, se agradece que el vato está ahí arriba, ¿verdad? ¿Quién no? Y escuchar con su voz, pero ya no es yesterday, ya es yesterday. Checa. Verso 5. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Ya no caminas con tanta certeza y con tanta seguridad. Ya la altura te da cierto miedo. Ya le dices al abuelito, ¿no puede caminar más rápido? Y dice, sí puedo caminar, pero me voy a caer si camino más rápido, si apresuro el paso. Y una caída es peligrosa esa edad. Mira esto, florecerá el almendro. ¿Alguien ha visto un almendro cuando florece? Se llena de flores ¿de qué color? Blancas. Y resulta que llega la edad y llegan las canas. ¿Ok? Dice, si te queda pelo. O sea, si te queda pelo, se te pone blanco. A mí nunca se me va a caer el cabello. Mi papá tiene todo su cabello. Pero pregúntame de qué color es su cabello. Es blanco el día de hoy. Y tiene barba y más barba que yo. ¿Y sabes de qué color es su barba? Blanca. Empiezas a envejecer, el color de tu cabello cambia. La langosta, dice, será una carga. La langosta es un grillo. O sea, un grillo no molestaba cuando eras joven, pero cuando eres viejo, uy, ya hasta lo buscas para sacarlo. Dice, se perderá el apetito. ¿Ok? Y entonces ahí está la abuelita. ¿Quién está obligando a su mamá a comer? Es que ya no come. Dices, ya no come, entonces tengo que ir y tengo que darle de comer. Y le preguntas, ¿y ya comiste? Dices, es que no quise cocinar. Porque ¿para qué hago si nada más es para mí? ¿No? Y entonces tienes que mandarle comida, porque el apetito se apaga. Mira lo que dice, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por la calle, porque se acerca ese momento en que esta morada terrestre deje de ser y lleguemos a nuestra morada eterna. Y los endechadores, aquellos que lloran y lamentarán en tu funeral tu partida. Este versículo siguiente me encanta porque se me hace algo muy lindo y a la vez trágico. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Los comentaristas dicen, Salomón está pensando en una lámpara colgada en el techo, donde la cadena es de plata, el cuenco es de oro, pero no importa que sea de plata o de oro, llegará un momento en que se cae y deja de ser. Pero luego dice, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Ahí está la polea. Y ahí estás sacando, bajando el cántaro, lo llenas de agua y lo subes. Pero pasan los años y pasan los años y adivina qué, la polea se rompe y el cántaro se rompe. Y termina diciendo, y el polvo vuelve a la tierra. ¿Ok? ¿Cuál fue el consejo de Salomón? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque llegará un momento en que dices, ya la vida no me sabe. ¿Qué mejor que vivir tu juventud junto a aquel que te creó, junto a aquel que te salvó, enfocado en sus propósitos y sus objetivos para tu vida? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Déjame decir algo acerca del versículo 7. Eso es una realidad. El polvo vuelve a la tierra. Y eso es algo cierto, es científicamente comprobado. Nuestro cuerpo está hecho del mismo material y de los mismos elementos que hay en el polvo. Son los mismos. Y si no, piensa en esto. Cuando morimos y nos creman, ¿qué es lo que van a entregar? Cenizas.
Lo único. Bueno, yo tengo 2 prótesis, espero que les entreguen las prótesis también a mi familia. Pero es polvo. Ahora, la cremación no es otra cosa, sino el acelerar el proceso que sucede si tú entierras el cuerpo. Si lo entierras, se va a ir descomponiendo. ¿Y en qué se va a convertir? En polvo. Y Salomón de repente dice, esto es el destino, el polvo vuelve a la tierra. Eso es como era, dice. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y por primera vez en este libro muestra esto que solamente puede suceder. Escúchame bien. Si tú consideras a Jesús como el Hijo de Dios. La Biblia me dice que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si crees que Él es el Señor, si crees que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y el ser salvos me habla de ese momento en que partimos de este mundo, regresamos con aquel que nos creó y que nos hizo para la eternidad. Ahora lo dijimos hace 2 semanas. Eternamente viviremos todos, porque somos un alma. Pero Cristo vino para que nuestro destino eterno sea con Él. Pasar la eternidad con aquel que nos creó. Ahora de repente dices, bueno, pues ya me describiste mi vida y vamos hacia allá. ¿Qué va a suceder? Bueno, me dice, acompáñame a 2 Corintios capítulo 5. Leímos los primeros 2 versículos. 2 Corintios capítulo 5, verso 1 y 2, y dijimos que sabemos estas cosas, que si esta morada terrestre se deshiciere, este tabernáculo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, sino eterna en los cielos. Y por esto, dice, también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos, dice, confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y qué dice? Y presentes al Señor. ¿Qué es lo que sucederá cuando nosotros partimos de este mundo teniendo nuestra confianza puesta en el Señor Jesús? Seremos revestidos. Esto mortal será absorbido por la vida. El mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice, esto es algo que es necesario, que esto corruptible se vuelva en incorrupción y esto inmortal se vuelva en inmortal. El Señor tiene preparado un cuerpo como el de su gloria para cada uno de nosotros. Y luego, ¿qué pasa? La imagen que presenta la Biblia acerca del cielo es un lugar tan ocupado como este, donde estaremos desarrollando relaciones, conociendo a otras personas, comiendo, gracias Señor, ¿a alguien le gusta comer? Cantando, porque hay música en el cielo, ¿verdad? Conviviendo y teniendo relaciones con otras personas, trabajando, ¿no? Pero en un lugar donde no hay pecado, donde no hay dolor, donde no hay llanto, escucha bien, donde no hay más muerte. Y podemos tener esa certeza. Hace unos días escuchaba la predicación de un pastor acerca de este pasaje y él decía que una mujer le contó a él que tiene cáncer y que estaba enfrentando esta situación tan difícil y que hubo un momento en que estaba a punto de entrar al hospital y entró una mujer embarazada ya con la fuente rota y estaba a punto de dar a luz y que sintió que Dios le estaba dando mucha paz al mostrarle esa imagen. Dios le mostró que el bebé en el vientre
estaba dejando un ambiente en el vientre de la madre para salir a otro ambiente completamente distinto, ¿no? Y ella se imaginaba cómo ese bebé dentro del vientre decía, ¿cómo? Voy a salir y me van a cortar el cordón umbilical, eso es lo que me da vida aquí, ¿no? Pero que Dios le decía, pero tienes todo para poder vivir fuera del vientre. Estás completamente capacitado. En el momento en que salgas, se corten ese cordón umbilical, tú vas a tener pulmones para respirar. Tú vas a poder tener un cuerpo para vivir en ese mundo, adecuado para ese mundo. Y dice que esta mujer le decía, Dios me mostró eso. En el momento en que cerremos nuestros ojos y estemos delante del Señor, tenemos todo lo necesario para vivir en ese lugar donde Cristo está. ¿No es algo maravilloso? Mientras tanto, joven, ¿qué? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Considéralo el día de hoy. Mira lo que dicen los siguientes versículos. Versículo 9 al 11, al 12. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Salomón está despidiendo este escrito, este discurso, y dice él, porque él ya nos dijo que él estudió y se adentró en conocer más, en adquirir conocimiento, pero me dice aquí, mientras más sabio, él decía en el pasado, es vanidad, todo es vanidad. Pero mientras más sabio, aun cuando todo es sin sentido, Salomón dice, el predicador seguirá enseñando sabiduría, seguirá componiendo muchos proverbios, seguirá utilizando palabras agradables y palabras de verdad. Estará dejando en el camino aguijones y clavos, porque esas son las palabras de los maestros en las congregaciones, las palabras de un pastor. Y me encanta porque este libro nos ha dejado eso, con palabras agradables y con palabras de verdad. Nos ha dejado en el camino aguijones de donde podemos tomarnos y seguir avanzando en este mundo, entendiendo que debajo del sol la vida no tiene sentido. Pero si nuestra mirada está puesta en aquel que nos creó, si nos acordamos del Señor en los días de nuestra juventud, si lo consideramos más allá de lo que podemos ver en este mundo, si por fe andamos y no por vista, tenemos estos aguijones que nos van a ayudar a caminar a través de este proceso que estamos viviendo, ¿verdad? De la mano del Señor. Es muy distinto envejecer sin Cristo que envejecer con el Señor. Los jóvenes de corazón dicen, amén. Es muy distinto. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Mira lo que dicen los versos 12 al 14. Perdón, 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón cierra con esto su libro. Este es el fin de todo discurso oído. Eso es lo que quiero que sea guardado como aquello con lo que te vas después de escuchar todo este discurso. Después de demostrar que la vida es esto que dice en el verso 8 de este mismo capítulo: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Pareciera que no hay ningún sentido en la vida, pero yo quiero que te quedes con esto. Este es el fin del discurso: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Al final dice, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que
Esto se aplica a todos los hombres. ¿Qué necesito considerar? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahora, temer a Dios nos pone en el lugar correcto y nos pone en el lugar que nos corresponde a nosotros. Y lo pone a Él en el lugar correcto y en el lugar que le corresponde. Es esto que le acaba de decir a los jóvenes. Pone en primer lugar a Dios. Temer a Dios es poner a Dios en primer lugar. Es considerarlo en nuestro caminar, en nuestro andar, en cada cosa que sucede en nuestra vida. El temor de Dios que presenta la palabra de Dios es un temor limpio que permanece para siempre. Es este temor que me acerca a Dios. Si el temor a Dios te aleja de Dios, no es el temor que da su palabra al conocerle y al reconocerle en nuestra vida. Porque el temor de Dios es temor limpio que permanece para siempre. Es aquel que a pesar de las circunstancias, de lo que estoy viviendo, de vivir en este mundo, puedo confiar en Él y puedo descansar en Él. El fin del discurso es este: teme a Dios. Oswald Chambers dijo esto: lo más interesante acerca de temer a Dios es que cuando temes a Dios, no le temes a nada más. Mientras que si no temes a Dios, le temes a todo lo demás. El temor de Dios aleja todo temor a cualquier circunstancia, prueba, problema o peligro. Ese temor sano para nosotros lo pone en su lugar y me pone a mí en mi lugar, reconociéndolo todos los días. Pero no solamente dice eso. Teme a Dios, dice, y guarda sus mandamientos. ¿Qué me dice eso? Pues que si yo ya he confiado en Dios para el destino eterno de mi alma, ¿cómo no confiarle el día a día en mi caminar en este mundo? Si he confiado que Él puede salvar mi alma, ¿cómo no puedo confiar en que Él puede guiar mi vida? Guiar mi destino en este mundo. Por eso puedo venir a su palabra. Le temo y confío en Él. Y busco en su palabra. ¿Qué es lo que Dios tú quieres que yo haga? ¿Cómo puedo enfrentar esta situación? ¿Cómo puedo acercarme a esta persona? ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar frente a este problema? Voy a su palabra y guardo sus mandamientos. ¿Cómo no confiar en lo que Él ha dicho, reconociendo mi necesidad de Él, arrepintiéndome, creyendo y confiando en Él, pero también viviendo lo que dice su palabra? Si mi destino ya está marcado por su salvación a través de el Espíritu Santo en nuestras vidas, yo puedo vivir la vida que Dios quiere que viva. Y a lo mejor voy a tropezar, a lo mejor voy a caer, a lo mejor voy a dudar. No, a lo mejor no, vas a dudar y vamos a dudar. Pero yo puedo acudir al Señor y decir: Señor, aquí estoy, porque tu misericordia hoy es nueva. Una vez más, lo tienes para mí y tú tienes el consejo para mí. Y yo vengo a guardar tu palabra y a confiar en lo que tú me has dicho, obedeciendo tu palabra. Esa es la mejor manera de mostrar que una persona teme a Dios, es a través de cómo vive. Es a través de cómo se desarrolla en sus relaciones con otros, en su familia, en su trabajo. De esa manera te das cuenta, ¿no? Que esa persona teme a Dios. ¿Temes a Dios? Porque este es el final de todo discurso. Ok, entonces, jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Luego de repente algunos me dicen: bueno, pero yo ya estoy más para allá que para acá. ¿Qué hago? Si a lo mejor no he conocido al Señor en mi juventud, ya tengo 45 años, 50 años, 60 años incluso. Yo puedo decirte una cosa: el Señor te ama y no hay
un momento tarde para rendir tu vida al Señor, para creer en el Señor, para recibir de Él vida, vida eterna, seguridad y los mejores años por delante. Los mejores años por delante. ¿Ok? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida, por lo que tú nos has hablado, Señor, todo lo que tú nos has dicho, Señor. Te doy gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres bueno, porque, Señor, a través de tu palabra hemos conocido más de aquello que necesitamos de ti, Señor. Hemos podido confiar más en ti, Señor. Gracias, Señor, por este libro, Señor, y por terminar este libro, entendiendo que el final de todo discurso es ese, temerte a ti, Señor, y guardar tu palabra. Señor, danos ese temor santo, ese temor limpio, ese temor que nos lleva a acudir a ti, Señor, en los momentos de dificultad, pero también en los momentos de tranquilidad y de paz. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Y te pido especialmente por los jóvenes el día de hoy. Esos jóvenes que tú amas, que tú conoces sus vidas, Señor, y que tú, Señor, has dado tu vida por ellos. Señor, te ruego que los rescates, que sean tuyos, que los conquistes, Señor, que conquistes sus vidas, Señor. Y que, Señor, ellos puedan, así como Salomón les ha aconsejado, acordarse de ti en los días de su juventud, considerarte, Señor, con la intención de seguirte y de vivir para ti. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y, Señor, gracias porque nos has dado años de vida, Señor. Gracias por cada hombre y mujer en esta iglesia, Señor, en tu iglesia, Señor. Que, Señor, aunque el cuerpo, Señor, va debilitándose, Señor, tú nos fortaleces en nuestro hombre interior para confiar en ti, Señor. Porque, Señor, aún tú tienes muchas cosas para nosotros por delante, Señor, para vivir para ti, para servirte, para amarte, para que otros puedan conocer que tú eres un Dios que nos ama y que transforma vidas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esto. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén.